Estuve todos estos días recordando, porque llevo años estudiando la vida de Dalí, Salvador Dalí. No solamente su obra, sino su vida personal, su proceso. Y una de las cosas que me impactó tremendamente es la huella que a él le dejó algo que le ocurrió con el papá y con la mamá. Se podría decir que hicieron un desastre con él, porque cuando él nació, le pusieron por nombre Salvador. Y Salvador era el nombre de su hermano, que había nacido 9 meses antes y nació muerto. Digamos que el Salvador original no pudo vivir. Inmediatamente la madre queda embarazada y a los 9 meses nace otro niño, y el papá y la mamá dijeron, con su inocencia, vamos a ponerle el nombre de Salvador, el hijo que no nació. Salvador le pusieron. Esta fue la desgracia en la vida de Salvador Dalí. Y también fue el origen de una explosión de creatividad. Digamos que tanto la bendición como la maldición estaban metidas juntas ahí. Porque él tuvo que cargar toda la vida con el hecho de que no existía. Él nunca existió. Era su hermano. Ya se dio cuenta, hizo terapia y lo descubrió. Yo no soy yo. Soy mi hermano. Y estoy satisfaciendo las expectativas que tenían mis padres respecto a mi hermano. Yo no existo. Y cuando un niño se da cuenta que no existe por la razón que sea, hay muchos motivos, se le activa algo interno, una necesidad muy profunda de existir, de figurar, de tener protagonismo, de llamar la atención. Y a él se le explotó de ser perfeccionista, excéntrico, llamar la atención todo el tiempo. Ese fue el motor que le impulsó a innovar y a hacer todas las locuras que él hacía. Es apasionante. Hubo un papá y una mamá que impactaron sobre él poderosamente. ¿Qué significa la madre en el psiquismo nuestro humano? ¿Y qué significa el padre? La mamá tiene que ver con el pasado y el papá con el futuro. Entre el pasado y el futuro hay algo en el medio. Es el tiempo. El tiempo que te ofrece la posibilidad de amar, de ser amado. Es la experiencia de la vida. A Dalí se le deformó la idea del tiempo. Varias de sus pinturas demuestran que para él el tiempo estaba distorsionado, derretido. ¿Conocen uno de sus cuadros? Es un cuadro que un reloj que se está derritiendo. Es como si el tiempo desapareció para él. Los relojes dejaron de funcionar porque no podía encontrarse. Sentía que no existía él. Salvador Dalí le repitió infinitas veces a sus padres: yo soy yo, no soy el otro. Yo soy Salvador, no el otro. Él no era él. Él no era él. Era el otro. Es decir, no podía existir por sí mismo. Necesitaba hacer algo para ser reconocido. No fue reconocido como un ser único, diferente, exclusivo, particular. No fue reconocido como tal. Fue identificado como el otro. Trauma para toda la vida. No trauma asegurado para toda la vida.
sino que al menos como él lo vivió, incluso su búsqueda espiritual estaba íntimamente relacionada con poder reconocerse a sí mismo, porque sus padres no le habían reconocido. Ese fue su gran desafío, buscar el reconocimiento de otros para poder reconocerse él a sí mismo. Hizo lo que pudo, como todos los que estamos aquí. Cuando no hemos tenido la dosis de reconocimiento del padre, de la madre, de la familia, o de los progenitores energéticos, digamos, que a veces pueden ser tíos, abuelos, padres adoptivos. Si no hemos tenido ese reconocimiento de afuera, es como si todavía sentimos que no existimos. Entonces, la gente que empieza estos caminos de crecimiento personal o de sanación, buscan la posibilidad de reconocerse por sí mismos a sí mismo. La pregunta para ti, aunque es obvia la respuesta, pero la hago para todos. ¿Has llegado a reconocerte a ti? ¿En lo que auténticamente eres? Hazte la pregunta. No lo des por sabido. No traigas a la memoria las terapias que has hecho, las tomas de ayahuasca, los viajes. No. Por favor, hazte la pregunta con sinceridad. ¿Te reconoces auténtica y verdaderamente a ti?